chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tercer vídeo del tablero mágico, donde vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el otro día en el vídeo anterior, comentando los principios generales del ajedrez, los más esenciales que debemos tener en cuenta al principio de nuestras partidas para comenzar a plantear las mismas de la manera más sólida y más estructurada posible y encontrarnos pues en un medio juego, pues si puede ser en mejor posición que nuestro rival, pues mucho mejor. Los fundamentos del ajedrez requieren, bueno, pues saber un poco cómo son estos principios, cómo funcionan y cuáles son las razones que hay detrás de cada uno de ellos. Al final esas razones están todas orientadas a un mismo fin, que es, como os comenté el otro día, pues terminar la apertura de la manera más coherente posible para plantarnos así ante un medio juego mucho más coherente y más fácil de jugar en la medida de lo posible, teniendo ello también la ventaja de que si nuestro rival, al ser más o menos de un nivel también principiante o elemental, no conoce alguno de estos principios o ninguno de ellos, pues vamos a estar pues mejor preparados para afrontar esa batalla ajedrecística en mejores condiciones. Hoy quiero continuar con los principios de los que estuvimos hablando el otro día. Ya os comenté que en la mayoría de vídeos, tutoriales, cursos, etcétera, libros de ajedrez y demás, suelen resumirse estos principios generales en 4 o 5 puntos. Todos ellos ya los vimos en el vídeo anterior: el de controlar el centro, enrocar cuanto antes, desarrollar nuestras piezas, etcétera. Y ya os comenté que, bueno, creo que no viene mal complementar esos principios con algunos otros que en algunos casos tienen vinculación con esos 4 o 5 más básicos y que, bueno, pues todo lo que sea sumar, enriquecer esos principios nos va a venir bien. Algunos autores o algunos preparadores considerarán que esto entra más dentro de la estrategia ajedrecística que de los principios generales, pero hay que tener en cuenta que en general se trata de pautas muy básicas, muy comunes, que son recomendables, que es recomendable seguir desde el primer momento. Entonces, sí puede considerarse como quizá pues una serie de, pueden considerarse como pautas estratégicas, pero son tan básicas y tan lógicas en el principio de la apertura que casi yo los considero como principios generales del ajedrez, como pautas a seguir en los primeros movimientos. Entonces, además ya digo que algunos están vinculados con los que vimos el otro día. El otro día vimos 7 principios, hoy vamos a ver otros 7 u 8, que ya digo que al final se pueden casi todos aglutinar y llevar a ese objetivo común, que es el de plantear una apertura lo más sólida, lo más estructurada y lo más lógica posible. Podemos comenzar directamente con el primero de ellos, bueno, los dos primeros que están muy relacionados el uno con el otro. El primero es el de no mover demasiados peones de un solo lado muy rápido. Es decir, el hecho de mover nuestros peones en algunos de los flancos, bueno, pues sin mucha razón ni mucho fundamento, hace que vayamos creando debilidades que el rival puede aprovechar. Es decir, tened en cuenta que cuando nosotros movemos, no sé, por ejemplo, ahí en la defensa holandesa, por ejemplo, se comienza moviendo este peón. Y claro, eso significa que esta diagonal queda completamente libre para que en un momento dado, si nuestro rival, por ejemplo, ha abierto o avanza este peón, pues directamente esta diagonal ya queda libre para esta dama, y si hemos movido el peón aquí, pues perfectamente en un solo movimiento ya nos está dando jaque y probablemente un susto, dependiendo de lo que hayamos hecho aparte de mover este peón. Entonces, el abrir esta diagonal ya está creando debilidades por el hecho de haber movido este peón en uno de los flancos. Y lo mismo si movemos, ya digo, los peones en los demás flancos. Hay que tener, esto ya lo iremos viendo esto, ¿vale? El tema de las debilidades y todo eso, pero hay que tener en cuenta que cada vez que movamos un peón, vamos a crear debilidades que el rival, según el nivel que tenga, va a saber o va a poder aprovechar. Por eso es importante centrarnos en mover los peones centrales, por lo menos al principio, para precisamente evitar este tipo de cuestiones, este tipo de sorpresas desagradables.
Y más todavía si en lugar de mover un solo peón, imaginaos que empezamos a mover varios de ellos. Entonces estamos aquí abriendo pues, un montón de posibilidades para un rival que quiera de repente desarrollar sus piezas, bueno, pues más o menos concentrarlas en este flanco del tablero y desde ahí pues atacarnos, ya sea el flanco de rey, el flanco de dama o lo que, según lo que la táctica, la estrategia le vaya permitiendo. Por eso es recomendable esto que os digo de no mover los peones laterales ni demasiado pronto ni demasiadas veces. Este principio está vinculado con otro, que es el de mantener una posición flexible. ¿Qué significa eso? Pues eso significa el de no comprometer la estructura de peones demasiado pronto, porque una estructura débil puede ser explotada por el oponente, como os he dicho. Entonces esos dos principios, ya digo, son están muy vinculados entre sí. Eso es, esos son los dos primeros principios que quería comentaros, que complementan en cierto modo a los principios anteriores que estuvimos viendo, porque si hemos recomendado que se intente comenzar ocupando o controlando el centro, pues ya de manera implícita estamos diciendo que no se empiece moviendo los peones laterales. Si recomendamos mover los peones centrales, pues de alguna manera se entiende que no estamos recomendando mover los laterales. Y menos, ya digo, demasiadas veces. Aparte también, no solamente porque estemos creando debilidades, sino porque estamos perdiendo tiempos moviendo peones que en principio no están haciendo nada desde el punto de vista estratégico, en lugar de seguir los principios generales, que son pues utilizar esos primeros tiempos de la apertura para desarrollar nuestras piezas, ocupar el centro, enrocarnos, etcétera. Si nosotros perdemos 2 o 3 tiempos moviendo peones sin ningún criterio y el rival se centra en los principios generales, cuando nos queramos dar cuenta y queramos empezar nosotros a aplicar esos principios, el rival ya se ha enrocado, ha sacado sus piezas, ha ocupado el centro y está en disposición de empezar a atacarnos y a contarnos algunos chistes, como se suele decir. Entonces, esos son los dos primeros principios que quería comentaros para complementar los anteriores. Otro principio es el de proteger al rey. Ya estuvimos viendo en el vídeo anterior que es recomendable enrocar cuanto antes, y que el enroque puede ser tanto enroque corto hacia este lado como enroque largo hacia este otro lado. Y ya estuvimos explicando en el primer vídeo de cómo mover las piezas, cómo se hace el enroque tanto de un lado como de otro. Ya explicamos que la regla mnemotécnica, la regla más fácil para recordar el movimiento, es siempre saber que tenemos que llevar el rey. Bueno, primero que se trata de un movimiento de rey, no de torre. O sea que hay que siempre empezar moviendo el rey, no moviendo la torre, porque entonces no podríamos enrocarnos, sino que solo podríamos mover la torre. Hay que mover el rey y llevarlo siempre, para no liarnos y saber a qué casilla debemos llevarlo siempre a la casilla del mismo color en el que está situado. ¿Vale? Si está en casilla blanca, lo llevamos a la casilla blanca. Y aquí exactamente igual, ya sea a izquierda o a derecha. Y aquí está en casilla negra, lo llevamos a casilla negra, a un lado o al otro. Entonces, este principio que os comento ahora, el de proteger el rey, está vinculado con ese de enrocarse. Pero claro, el rey se puede proteger no solamente enrocándose, sino también dejando piezas cerca de él para defenderlo. Es decir, de manera que hay algunos casos concretos que ahora mismo no vamos a ver, en que, aunque no es recomendable para principiantes, a veces el rey pues se queda en el centro del tablero. Aunque ya digo que esto no es lo que debe hacerse, ¿vale? Pero puede ocurrir que llegue un momento en que la partida entre en unos derroteros en los que al final se empiecen a cambiar piezas, se empiece a pasar de todo, y cuando nos queramos dar cuenta ya hasta se han cambiado las damas, se han cambiado un par de piezas y bueno, pues el rey al final, después de toda esa trifulca, pues está todavía donde estaba desde el principio. Entonces, si ya se han cambiado damas, etcétera, y a lo mejor pues se reduce el peligro, pues a lo mejor ya no hace tanta falta protegerlo. Y ya podemos plantearnos pues si avanzarlo a alguna casilla, conectar las torres, si ya las demás piezas están aquí por el centro del tablero, y en ese caso, aunque el rey no esté enrocado, es recomendable protegerlo, digamos que esté siempre controlado por las piezas que lo puedan rodear, ¿de acuerdo? Que puedan estar siempre atentas a que al rey, mientras se van moviendo intentando atacar, pues al mismo tiempo que protejan a nuestro rey. Por eso es como un complemento al tema este del enroque. Es decir, que incluso aunque no enroques, tienes que saber que el principio general es el de protegerlo. El enroque lo protege, pero también lo protege el hecho de tener piezas cercanas a él,
para que en caso necesario pues puedan reaccionar pues cambiándose por otras piezas que lo estén atacando, etcétera. Entonces ya digo, el criterio, el principio general es el de proteger el rey, y este se puede proteger o enrocándose o colocando piezas cerca de él para defenderlo. Otro principio es el de desarrollar las piezas menores antes que las mayores. Ya estuvimos viendo en el primer vídeo que las piezas mayores serían las dos, bueno, la dama y las dos torres. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es recomendable comenzar desarrollando los alfiles y los caballos. Concretamente, los caballos primero y los alfiles después. Esto ya digo que son principios generales. No hace falta que sigáis esto al pie de la letra en cada partida. De hecho, ya iremos viendo en vídeos sucesivos, cuando toquemos el tema de las aperturas, que hay, bueno, aperturas que tienen una configuración de piezas, cada una pues determinada. Y es recomendable empezar por los caballos porque son piezas de corto alcance. Es decir, un caballo necesita, pues para llegar al otro extremo del tablero, pues necesita varios movimientos, porque tiene que ir dando saltos. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí, el caballo necesita 4 movimientos. Desde aquí hasta aquí, el alfil necesita 2. 1 y 2. Por eso son piezas de largo alcance, y por eso es recomendable comenzar sacando los caballos que los alfiles. Los alfiles son como cuchillos, que se suele decir, son como baterías que están apuntando a larga distancia y que en un momento dado incluso pueden dejarse, hay aperturas o bueno, posiciones concretas donde, aunque puedas querer desarrollar una pieza, pues bueno, pues a lo mejor dejas el alfil casi, bueno, está muy avanzada la partida porque no tienes ningún sitio mejor que colocarlo que en la casilla donde está al principio. Entonces no es cuestión tampoco de sacarlo solo porque te han dicho que hay que desarrollar. Sí, pero tienes que intentar desarrollar con la mayor coherencia posible, que si es posible que tenga que ver con la posición concreta en la que te encuentras. Entonces, por eso precisamente, porque en un momento dado, cuando realmente tengan que cobrar protagonismo, pueden hacerlo de forma muy rápida, o sea, de un solo movimiento casi cruzan, fijaos, solamente moviendo este peón ya está cruzando pues, más de la mitad del tablero. Por eso es recomendable sacar los caballos cuanto antes, porque necesitan más tiempos para digamos, tener más actividad. Lo mismo, las torres, por ejemplo, y la dama, pues también son piezas de largo alcance, porque las torres ya dijimos que se pueden mover vertical u horizontalmente, pero claro, a todo lo largo y lo ancho del tablero, con lo cual llegan pues de punta a punta, si tienen todas las casillas despejadas, pues en un movimiento. Y la dama, pues más todavía, porque la dama además no solo mueve con la libertad de la torre, sino con la libertad del alfil, combinadas. Entonces, esa es la razón por la que hay que desarrollar las piezas menores, es decir, alfil y caballo, o caballo y alfil, para ser más precisos, que las mayores. Es más, ya explicamos que la dama no debe desarrollarse muy pronto porque puede ser objeto de cierto asedio u hostigamiento por el rival. ¿Vale? Tú mientras sacas tu dama muy contento intentando a ver si cazas algo por el camino, pues el rival puede estar desarrollando sus piezas intentando atraparte la dama, y es muy probable que, sobre todo a nivel principiante, te la acaben atrapando. Aparte de que no estás, ya digo, te estás saliendo de los principios generales. Es muy típico entre principiantes sacar la dama muy pronto, porque es muy goloso, porque dices, tengo la pieza más poderosa en juego y tú todavía no, tú me estás sacando un caballito y yo tengo aquí la dama para acá, para allá, para allá. Sí, pero el otro rival, o sea, tu rival está cumpliendo esos principios generales, ya se han enrocado, está el rey a salvo y tú estás aquí dando vueltas sin ningún plan, sin ningún objetivo, y es difícil que una dama gane una partida ella solita. Eso es complicado. Ya digo, entonces es una tentación en la que muchos principiantes suelen caer, pero que no recomendamos. Por supuesto que luego hay excepciones. El ajedrez es un juego, pues está plagado de excepciones, y habrá posiciones en las que sí sea recomendable. No se trata de que dejes la dama en su posición inicial toda la partida, sino que, bueno, que busques el momento en que más o menos tenga algún sentido desarrollarla. Y las torres lo mismo, las torres son más libres, tienen más fuerza, se encuentran más activas cuando tienen casillas por las que puedan ir. De momento, como podéis ver,
Aquí ahora mismo estas torres pues no tienen ninguna capacidad de movimiento. Aquí puede saltar un caballo, pero una torre, hasta que el juego no entre, o sea, no empiece a desarrollarse, pues estas torres pues van a estar ahí hasta que no encuentren líneas abiertas que se llaman, para poder entrar en juego. Otro principio que quería comentaros también es bastante importante. Es el de pensar en la coordinación de las piezas. La coordinación de las piezas pues, tiene que ver con el hecho de que hay determinadas piezas que trabajan mejor juntas, trabajan de manera perfectamente coordinada en equipo. Esto ocurre, por ejemplo, con la dama y el caballo. Como ya os dije en la primera clase, al poder mover la dama con los movimientos combinados de la torre y el alfil, pues le faltaría el movimiento del caballo. Por eso hace un tándem, por eso hace una pareja tan perfecta junto con el caballo, sobre todo en posiciones donde se busca el ataque a la posición rival, o incluso redes de mate que se llaman, ¿no? Para intentar dar jaque mate al rival. Vamos a imaginar una posición donde este rey estuviera enrocado, ¿de acuerdo? Este rey estaría aquí y la torre aquí. Y nosotros imaginaos que conseguimos, pues, abrimos línea, colocamos nuestro caballito aquí, damos algunos saltos, vamos por aquí, ¿de acuerdo? Y nuestro caballo está aquí y conseguimos poner la dama aquí. Es decir, tenemos la dama aquí y el caballo aquí. Ups, perdón. Bueno, va a mover, pero olvidaos. El caballo aquí y la dama aquí. Entonces, si el rey estuviese enrocado, estaría en esta posición. En un solo movimiento estaríamos amenazando, si este alfil ya no estaría porque ha tenido que quitar estas piezas de en medio para poder enrocar. Entonces, en un solo movimiento, con la coordinación de piezas de caballo y dama, estaríamos amenazando jaque mate, y si el rival pues, no se da cuenta o no puede defenderlo en un momento dado, pues con esas dos piezas ya estaríamos dando jaque mate. Eso es a lo que se refiere el tema de la coordinación de las piezas. Hay más equipos que también, o sea, más piezas que también forman buen equipo, y no tiene por qué ser solamente, digamos, de manera exclusiva, como en este caso de dama y caballo. También, por ejemplo, la torre hace buen tándem con la otra torre. Por ejemplo, las torres cuando están dobladas en una misma columna o en una misma fila son muy potentes. Hay de hecho una frase que dice tu torre en séptima pondrás y la partida ganarás, en caso de que, bueno, en este caso estamos con negras y la séptima sería esta, pero si imaginaos, ¿no? Si el rival de las negras consigue poner las torres aquí dobladas, por ejemplo, una aquí, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Una aquí y otra en cualquiera de las casillas, pues puede ir haciendo como un barrido de todas las piezas que estén ahí, y son muy poderosas. En las columnas también, ¿no? Pero en la penúltima fila, ya sea en la segunda o en la séptima, son realmente muy potentes y dan pie muchas veces a posiciones de jaque mate. Entonces las torres entre sí también tienen muy buena coordinación. En posiciones abiertas también trabajan muy bien la torre y el alfil, o la dama y el alfil. En posiciones más cerradas suelen tener más protagonismo el caballo, por ejemplo con el caballo y la dama. En fin, ¿por qué lo de posiciones abiertas y cerradas? Bueno, es que no os he explicado en qué quiere decir eso de posiciones abiertas y cerradas. Posiciones abiertas son aquellas en las que no hay muchos peones centrales chocándose entre sí. Es decir, bueno, centrales ni laterales. Es decir, que a lo mejor la partida se va desarrollando de una manera que vamos cambiando peones o piezas y tenemos líneas abiertas bastante, o sea, de manera que nos permiten movilizar nuestras piezas, activarlas con mucha libertad y, digamos, no encuentran ningún obstáculo por el camino, que este alfil pudiera moverse por aquí libremente sin que ningún peón le impidiera moverse, que, bueno, la dama pues lo propio, ¿no? Que pudiera moverse por estas diagonales, o las torres, por ejemplo, si tuvieran, por ejemplo, que este peón no estuviera, imaginaos que este peón tampoco estuviera, pues eso es una posición abierta, porque tiene esta columna pues para poder moverse con libertad. Posiciones cerradas, entonces en posiciones abiertas la dama, las torres y los alfiles están pues en su salsa, como se suele decir. Entonces se pueden mover con muchísima más libertad y se pueden, digamos, activar, que esa es una palabra clave en ajedrez, la de activar tus piezas, que es otro consejo, casi otro principio general, casi podríamos decir. Tener las piezas lo más activas posible. ¿Qué quiere decir eso? Pues
que ocupen posiciones donde tengan la mayor actividad posible. Por ejemplo, este alfil se puede mover por las diagonales, ¿de acuerdo? Muy bien, por cualquier diagonal. Pero claro, no es lo mismo que esté en el sitio donde pueda desarrollar su potencial de la mejor manera que en un sitio donde esté pues tapado por sus propios peones, o sea, bloqueado por sus propios peones, donde casi no tenga movilidad, o donde, por ejemplo, tenga una línea abierta, pero que imaginaos que no esté apuntando a ninguna parte, porque la acción se esté desarrollando en este flanco y tu alfil esté en un sitio donde, bueno, está ahí a por uvas, ¿no? Como, entonces no esté tomando partida en la batalla. Y, pues, una pieza que aunque tenga un potencial, pues no lo esté desarrollando, pues tenemos media pieza. Y si el otro está también con sus piezas desarrolladas en casillas bueno, pues estratégicamente mejores en esa posición concreta, pues estaremos nosotros en desventaja. Aunque sus alfiles hagan lo mismo que los nuestros, pero claro, eso es en potencia. Luego, de hecho, puede ser muy diferente. Ya digo, eso es en posiciones abiertas. Y en posiciones cerradas, los caballos es donde encuentran su campo de actividad. ¿Por qué? Porque son posiciones donde las casillas centrales, sobre todo, pueden estar bloqueadas por una cadena de peones. Imaginaos que se da esta situación donde este peón avanza, imaginad que avanza este también. Entonces esto es, como se suele decir, cemento puro, ¿no? Un alfil, imaginaos este alfil de casillas negras que tiene una cadena de peones, este aquí. Entonces este alfil está muy triste porque casi no puede ni moverse, aunque lo saques, aunque le dejes la vía libre, pero ¿y qué? ¿A dónde va ese alfil? Si tiene esta cadena por aquí, es decir, va a ser muy complicado, tendrías que romper esa cadena de peones para que este alfil pues tuviera más movilidad y pudiera desarrollar su actividad. Sin embargo, los caballos, al poder saltar, pues pueden sortear esas dificultades. Aunque tú tengas este peón aquí y este peón aquí, este caballito puede venir aquí. O haya otras piezas también ocupando otras posiciones. Por eso los caballos son mejores en posiciones cerradas. Y eso ocurre mucho en los finales, ¿de acuerdo? En los finales donde se suele decir que el caballo es el rey. El rey en el sentido de no el rey literalmente hablando, ¿no? El rey siempre es este. Pero el rey en cuanto a desde el punto de vista táctico y estratégico, es decir, porque te puede volver completamente loco y además como es muy fácil, como puedes saltar de esa manera, aunque sea de corto recorrido, pero es muy fácil que te haga tácticas como amenazarte dobles, es decir, que salte a una casilla donde te amenace dos piezas a la vez, o se coma, bueno, en fin, un peón por el camino, un peón débil o lo que sea, pues por eso encuentra su mejor terreno en posiciones cerradas o en los finales. Los finales ya digo que te puede ser un dolor de cabeza un caballo. Y dos ni os cuento. Eso, bueno, sí, creo que no se me olvida nada. Bueno, si hay una cosa más, un principio más, que sí que quería añadiros. Esto es realmente, yo los he ampliado y creo que se podrían ampliar incluso más. Pero hay una cosa que sí quería comentaros. Y esto es fundamental. Y además es muy común que a nivel principiante no se tenga en cuenta y muchas veces incluso involuntariamente, aunque tú sepas algunas de las cosas que yo te estoy explicando, tienes que ponerlo en práctica, no basta con saberlo en la teoría, esto pasa en ajedrez y pasa en un montón de actividades, no basta saberlo, es el principio, es mejor saberlo que no saberlo, eso desde luego, pero luego tienes que ir poniéndolo en práctica poco a poco y eso no te va a salir a la primera, o por lo menos no todo a la vez, y si aunque te saliera todo a la vez no te va a salir rápido. Para que te salga todo a la vez necesitarías un montón de tiempo por jugada. Y si juegas a un tiempo limitado, pues es que evidentemente a lo mejor estás jugando súper bien, pero como tardas tanto en combinar todos estos principios, pues cada movimiento te va a llevar un tiempo. Por eso es recomendable al principio, si echáis algunas partidas, que nunca echéis partidas de menos de 10 minutos. Y si son de 15, mejor. Y si son de 30, mejor. No por nada, simplemente porque para hacerlo bien, pues al principio el cerebro tiene que ir acostumbrándose a aplicar, a aplicar todos estos fundamentos y necesita su tiempo. Lo que os estaba diciendo es que hay un último principio, de alguna manera, que es básico que lo tengáis en cuenta, pero esto es para la apertura, para el medio juego y para los finales. Tenéis que recordar que en cada movimiento que hagáis tenéis que pensar siempre en el futuro de la partida, es decir, en el futuro en el sentido de que ese movimiento tenga alguna razón de ser.
Es decir, que no mováis por mover si no sabéis qué hacer. Luego ya en vídeos posteriores os iré explicando cuestiones estratégicas, qué se debe mover en qué situación y qué no, qué es más recomendable, por lo menos como pauta general. Luego ya, a medida que la partida se va desarrollando, evidentemente habrá que estar en una posición concreta y para eso hay que saber analizar las posiciones, que también hablaremos de cómo se analiza una posición, etcétera. Pero solamente con estos fundamentos ya eso nos servirá para saber que cuando movamos una pieza tenemos que pensar dos cosas. Una, ¿qué está amenazando el rival? Si nos está amenazando algo, o inmediatamente o en el movimiento siguiente, eso tenemos que verlo siempre. Y dos, ¿qué queremos hacer antes de mover nuestra pieza? ¿Por qué la movemos ahí? A eso me refiero con lo de pensar en el futuro. Intentar que, aunque la razón de un movimiento sea, bueno, pues no sea un movimiento que el movimiento del siglo, por lo menos que tampoco sea un movimiento totalmente caprichoso. Intentad que tenga, aunque sea un sentido. Ya os dije, hay una frase en ajedrez que por cierto, la dije mal, porque hay una frase en ajedrez que dice que es mejor tener un mal plan que no tener ninguno. Bueno, pues tal cual. A lo mejor hacéis una jugada que, bueno, habéis visto un destello de hacer algún pequeño plan, o bueno, alguna combinación, luego os saldrá o no saldrá, pero por lo menos detrás del movimiento había una intención. Eso es pensar en el futuro, antes de hacer un movimiento. Y también prevenir pues los movimientos que pueda estar haciendo el rival. Aseguraros siempre de que no os esté amenazando nada importante y cuando os hayáis asegurado, hacer vuestro movimiento. El gran maestro español Miguel Illescas hablaba de lo que es la técnica del semáforo, que él, bueno, básicamente él decía que antes de hacer un movimiento, digamos, tú mires la posición, pues como si fuera una luz roja, ¿no? Es decir, que te pares, como te paras ante una luz roja, ante un semáforo, analices bien, pues lo más básico, pues primero, pues que no te estén amenazando mate en la siguiente jugada, o que tu dama no esté siendo amenazada, pues por el rival, por el último movimiento que ha hecho. Es decir, que no haya algo súper mega grave que vaya a pasar justo en el siguiente movimiento del rival. Eso sería, digamos, lo estoy explicando un poco a mi manera, pero eso sería la luz roja. Pararte y ver que no está pasando nada súper grave, o que no va a pasar justo en el siguiente movimiento. La luz naranja, pues o amarilla, sería asegurar, ver cuál es tu jugada candidata, que se llama, ¿no? Tu mejor jugada posible, valorar varias jugadas y mirar cuál es más o menos la que a ti te convence en esa posición concreta. Y cuando la hayas mirado, volver a mirarla. Entonces, darle una segunda vuelta antes de hacer el movimiento definitivo, volver a chequear que, bueno, que no hay ningún peligro, que no estamos viendo una pieza que te la estés dejando colgada, sino que más o menos esté bien, que haya cierta coordinación, que haya cierta coherencia. Y cuando te hayas asegurado de que todo más o menos está controlado, la luz verde y haces el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos principios que hemos estado viendo en la clase anterior y en esta, yo creo que tenemos ya unos fundamentos bastante potentes para empezar a plantear nuestras partidas con bastante solidez. Vamos a estar, ya digo, pues por delante de personas que no conozcan, o a veces os vais a encontrar jugadores que, aunque lo conozcan estos principios, no los quieren seguir pues porque por echar la risa, ¿no? Como se suele decir. Muchas veces a lo mejor el que ríe el último ríe mejor. Pero bueno, os vais a encontrar de todo en vuestras partidas. Personas que no saben los principios y personas que los saben, pero dicen, no, pues yo esta la voy a hacer a mi manera. Y juegan totalmente juegan antiajedrez, ¿no? Como se suele decir, pues venga, todos los peones para adelante, o venga, voy a mover para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá. En fin, hay de todo, ¿no? Pero bueno, tenéis que saber que si queréis jugar o empezar con solidez, tenéis que seguir estos principios. Esto se va cogiendo soltura y rapidez a medida que vayáis jugando en vuestras partidas. Y bueno, os animo a que sigáis los mismos. Nosotros vamos a seguir haciendo contenido. Si queréis, bueno, pues me podéis dejar en comentarios qué es lo que querríais ver en el canal, si preferís pues alguna cosa en concreta, si queréis jugar alguna partida, que analice alguna de vuestras partidas, por ejemplo, si llegamos a un número de suscriptores, por ejemplo, no sé, a 100 suscriptores,
pues podemos, bueno, abrir una sección para analizar las partidas que vayáis jugando con los rivales y bueno, os iré diciendo pues cuáles son los posibles errores más básicos que puedo ver en las partidas que tenéis, que habéis jugado. Bueno, y si queréis temáticas concretas, aperturas, finales, estrategia, táctica, análisis, lo que sea, me lo vais diciendo para yo ir sabiendo qué es lo que os va interesando más. Pero vamos, nosotros vamos a seguir explicando contenido, queda muchísimo camino por recorrer y aquí vamos a estar encantados de recibiros y de que nos vayáis acompañando vídeo a vídeo. Así que nada, bueno, si queréis vamos a hacer una cosa. Como en la última partida fue un pequeño desastre porque estaba explicando cosas y jugué que parecía que no sé ni lo que es esta cosa, pues vamos a hacer, solamente por hacer la broma, vamos a jugar una partida con nuestro amigo Martín, pero vamos a hacer una cosa, vamos a porque es que ya digo, como estaba hablando con vosotros, me fui dejando piezas por todos lados, fue un poco desastre. Bueno, ganamos la partida, pero me dejé de todo, como por ejemplo esto, vamos a regalarle la dama. Venga, vamos a hacer la partida interesante solamente por echar la risa y bueno, intentar compensar si se puede el desastre que hicimos el otro día. Vamos a jugar dándole cierta ventaja. Venga, le regalo un peón. No se lo come, me regala el alfil. Me va a poner hasta difícil regalarle las piezas. Venga, vamos a ver si me come el caballo. Venga, pues ahora ya, ¿qué tiene? 12 puntos de más, ¿no? Pues ya podemos empezar a jugar al ajedrez. Y veréis que incluso aunque tenga mucha más ventaja material, es decir, él me ha comido la dama y el caballo totalmente gratis. O sea, tiene todas las piezas y yo estoy en bastante desventaja. Pues vamos a ver si así nos desquitamos de lo del otro día y acabamos ganándole incluso con muchas piezas de menos. Vale, pues vamos a ver. Ya digo, yo, aunque lo esté haciendo rápido, en realidad estoy siguiendo los principios que os he ido explicando en estos vídeos. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor voy rápido y lo veréis o no lo veréis, pero es lo que estoy haciendo ahora mismo. Vamos a centralizar el caballo, ¿vale? Ya que podemos, bueno, pues para ir viendo si luego podemos aprovechar esto para pescar algo por el camino. Colocamos nuestras piezas, mejor que donde están ahora. Esa dama... No podemos hacer nada de momento. Es que él, fijaos, tiene todas las piezas atrás, aunque de momento no podemos aprovechar eso. Pero vamos a ver si amenazando a la dama se la deja, cosa que no creo. No se la ha dejado. Vamos a ir avanzando, tomando el centro, que es lo que os dije. Fijaos que estoy haciendo lo que os dije. Vamos a seguir para adelante. Nos come, comemos. Venga, si aquí se puede llevar otro peón gratis, que se lo lleve si quiere. Venga, pues se lo lleva. Mira, amenazamos la torre. Amenazamos, no, nos la comemos porque no puede salir. Pues torre para nosotros. ¿Podemos llevarnos el caballito aquí? Pues nos lo llevamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí fijaos que tenemos un doble. Es decir, aquí se acaba de dejar la dama y encima se la deja gratis, porque ni siquiera puede retomar. Dama para nosotros y ahora ya hemos pasado de estar en menos, o sea, de tener más 12 él a tener más 1 nosotros. Caballito gratis, pues caballito gratis. No vamos a decirle que no. Y ahora, este alfil, ¿podemos hacer algo más? Pues ahora mismo no. Podemos aprovechar... Vamos a doblar las torres, que es otro principio que os he dicho en este vídeo. Pero bueno, ha sido más listo. Y ha abierto aquí el hueco para que no pueda doblarme, porque si me doblo, bueno, me come... Pero mira, podemos hacer... No, es que quiero... bueno, vamos a hacer una cosa. Le doy jaque... ¿Me va a comer? Ah, no, pues no me come. Pues si no me come, me como su alfil. Como este caballo está protegido por nuestra torre, pues nos comemos el alfil. ¿Qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, vamos a venir aquí. Se me ha olvidado que tenía este alfil también. Vamos a venirnos por aquí. ¿Para qué? Para intentar llevar esta torre aquí. Y esto, si no me equivoco, sería mate. Ahora mismo no, pero de hecho es más, si nos regala el caballo, mira, nos comemos su caballo y defendemos el nuestro al mismo tiempo. Bueno, si nos regala la torre también, esto al final, aunque le hayamos dado ventaja, al final recuperamos todo. Pero bueno, aquí vamos a hacer lo que os dije. Doblamos las torres en la penúltima fila y ¿qué vamos a hacer ahora? Pues buscar darle jaque mate. ¿Cómo? Pues mirad, venimos aquí. Nos amenaza la torre, la quitamos y ahora simplemente la siguiente jugada es jaque mate. ¿Por qué? Pues porque aquí ya no puede venir, porque está cualquiera de estas dos torres. Entonces, moviendo o esta torre aquí
o esta torre aquí, ya le estamos dando mate. ¿De acuerdo? Pues listo. Así que regalándole la dama y no sé qué más le remover, un caballo creo, hemos conseguido recuperar la partida. Bueno, esto ha sido una broma, ¿vale? No tenéis que jugar, no tenéis que ir regalando damas ni caballos al rival porque, bueno, este módulo es muy flojillo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno. Lo dicho, espero que hayáis aprendido algunas cositas nuevas que os sirvan para vuestras partidas, que tengáis muy buenos resultados y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, recordad darle a like, suscribiros y cuando lleguemos a 100 suscriptores hacemos una sección para analizar vuestras partidas, ¿de acuerdo? Y ir viendo los errores más comunes, cómo evitarlos y cómo ir avanzando poco a poco en vuestro ajedrez. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, hasta luego.